Y bien, como decíamos, pues ha habido algunos avances en la lucha contra el narcotráfico. Se ha alcanzado ya la meta de 30.000 hectáreas, de más de 30.000 hectáreas de erradicación. Ese es un récord también. Y, en fin, aparentemente también en insumos químicos hay una incautación mayor que en los años anteriores, pero por supuesto en los demás indicadores no necesariamente hay un éxito importante. En todo caso, para conversar acerca de esta lucha tan importante, tan decisiva, que es la que tenemos contra el narcotráfico, estamos ahora con Alberto Botaro, que es presidente de Devida, con Rubén Vargas, que es experto en narcotráfico, con el general Otto Gibovich, que es ex comandante general del Ejército, y con Miguel Hidalgo, ex ministro del Interior y ex jefe de la IRANDO, que es la entidad policial encargada de la lucha contra el narcotráfico, efectivamente. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comencemos rápidamente con algunos de los resultados. Todavía, claro, esto se está grabando en, digamos, la primera semana de diciembre. Este programa hay que aclarar al público, de modo tal que no hemos terminado el año. Pero lo que ya ha sido publicitado es que se ha reducido la erradicación. Mejor dicho, la meta de erradicación se ha cumplido en más de 30.000 hectáreas, ¿no es cierto? Alberto, usted tenía un cuadro sobre esto. Sí, Jaime, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, el gobierno ha anunciado el cumplimiento de una meta histórica, que es la erradicación de 30.000 hectáreas de coca, lo que significa no solamente llegar a una meta que previamente fue planificada a inicios de este año, sino que también tiene efectos concomitantes directamente relacionados con el combate contra el narcotráfico. Por ejemplo, la erradicación de 30.000 hectáreas significa que vamos a tener más de 250 millones de dólares de exportaciones de productos alternativos por efecto de los programas que aplica Devida en las zonas excocaleras. La erradicación de 30.000 hectáreas significa la ampliación de la frontera agrícola, y este año vamos a cerrar en 52.000 hectáreas de cultivos asistidos relacionados directamente con los cultivos alternativos. La reducción de 30.000 hectáreas significa que vamos a lograr la meta de más de 40.000 títulos de propiedad entregados a los campesinos parceleros que han dejado de sembrar la coca. En fin, hay un círculo virtuoso alrededor de esta cifra que creo que significa logros cualitativos. Ahora, hay una pregunta que yo quería hacerle, porque, digamos, acerca de no sé si es tan verosímil esta cifra de las 30.000 hectáreas, porque el año 2013 habíamos reducido la cantidad de hectáreas existentes a 49.800. Pero en el BRAEM hay 19.167 hectáreas, o sea que son casi 20.000 hectáreas. O sea que si usted resta las 49.800 que tenemos de las 19.000 y pico del BRAEM, donde no se ha hecho erradicación en absoluto, nos quedan exactamente 30.000 hectáreas, o sea que se habían borrado todas las hectáreas restantes del país, todas menos las del BRAEM. Eso me parece inverosímil, o sea que aquí hay algo raro, salvo que la resiembra haya sido tan fuerte. Eso tiene una explicación científica. En primer lugar, estas cifras no las da el gobierno peruano, las da Naciones Unidas. En segundo lugar, los mecanismos de Naciones Unidas, uno de ese. 30.000 hectáreas de erradicación lo da el gobierno peruano, ¿no? Las cifras de reducción del espacio cocalero. ¿No? Entonces, ¿cuál es la relación? El informe de Naciones Unidas lo da en el mes de junio. Entonces hay un espacio de 6 meses en lo que ciertamente, hay que decirlo, crece también la resiembra de cultivos y nos da porcentajes distintos al final, digamos, del mes de junio, cuando Naciones Unidas hace entrega su informe. Yo tengo un cuadro, Jaime, este gobierno, nosotros recibimos 60.400 hectáreas aproximadamente. El primer quiebre histórico, denominado así por Naciones Unidas, se llevó a cabo en el 2013, redujimos a 49.800, y la proyección es más o menos, ¿no?, para el año 2014, 40.000 o algo menos de hectáreas netas. Y si ves la curva de reducción de espacio cocalero versus el incremento drástico, radical, muy importante del número de hectáreas erradicadas, tenemos una fórmula que significa que esto está funcionando.
no solamente se está reduciendo efectivamente. Pero entonces ahí se puede deducir cuánto sería la resiembra. La resiembra sería de por lo menos 20.000 hectáreas. Tenemos un problema con la resiembra y precisamente para el próximo año se ha aprobado en presupuesto público un programa especial para atacar la resiembra. Porque fíjese, si se han reducido 30.000 hectáreas y vamos a terminar con 40.000, no sé, el cálculo, yo no soy bueno en matemáticas, pero me parece que por lo menos 20.000 hectáreas nuevas son las que se han la explicación que existe, exactamente. O sea que matamos 30 y 20 se resiembran. 20 se resiembran, pero la resiembra es cada vez menor, como lo demuestran los números. ¿Por qué? Porque los programas de vida están entrando con más fuerza en varios frentes. No hay que olvidar que el gobierno ha abierto el frente de Loreto. En este mismo momento existen más de 400 personas y 500 policías realizando un mega operativo de erradicación e interdicción en el trapecio amazónico, ¿no? Donde se espera terminar el año con más de 2.500 hectáreas erradicadas, pero además donde acaban de llegar 41 instituciones del Estado para instalarse definitivamente con los distintos programas de asistencia social que van aparejados de este proceso. No es un proceso simple, es un proceso complejo, pero creo que el saldo a final de año es bastante positivo para las políticas públicas. ¿Hay algún comentario sobre este punto específico de la educación y el desarrollo alternativo? Yo creo que es importante erradicar 30.000 hectáreas porque el promedio anual anterior era de 10 y indudablemente como se ve en el core estábamos subiendo, ¿no? O sea, no reducíamos, simplemente manteníamos o subíamos de a pocos. Pero creo que deberíamos cambiar un poco el discurso, Jaime, porque hablar únicamente de erradicación ya no funciona. Y esto lo vimos con Miguel Hidalgo cuando trabajábamos en el Guayaga. Se erradicaba por acá y a las 2 semanas se estaban resembrando. Sí, pues. Cambiábamos de sitio de erradicación y se volvían a sembrar. Creo que tenemos que hablar de reconversión agrícola. Y ahí sí podríamos medir cuántas hectáreas estamos reconvirtiendo a otro tipo de sembríos. Entonces sí podríamos estar avanzando de manera concreta y segura. Esas 30.000 hectáreas que se han erradicado, que creo que es un gran esfuerzo, que hay que reconocerlo, habría que medir cuántas de ellas realmente se van a ir a reconvertir a cacao, café o a otros sembríos y cuántas van a quedar nuevamente en coca. Y entonces estamos ahí un poco caminando en círculo y creo que tendríamos que cambiar la metodología y hablar de reconversión agrícola, que creo que pero incluso en ese caso usted puede reconvertir un área, pero igual se resiembra en otra. Si el mismo campesino que reconvierte también sigue sembrando coca o algo, es decir, no necesariamente una cosa garantiza la otra. Bueno Jaime, sí. El problema de la resiembra es un tema que se lo ha venido viendo hace mucho tiempo y considero por la experiencia y los años en Adirandro, haber estado en el campo mucho tiempo, tenemos que empezar, uno, por penalizar la resiembra. Pero para penalizar la resiembra hay que entregarle a los campesinos, ¿no?, sus títulos de propiedad, porque donde usted radica no tiene un dueño que se identifique como tal, pero a la vez toda esa comunidad es dueña de eso, porque defienden los cocales. Entonces tenemos que partir, uno, entregar título de propiedad, identificar a los dueños de las parcelas, a partir de allí hacer las erradicaciones que corresponden, hacer un seguimiento a esa erradicación, establecer todo este programa de cultivos alternativos y si vuelve a sembrar en un lugar que ya hemos identificado al dueño de la parcela, bueno, claro, tenemos que pasar a penalizar la resiembra. En Colombia se penaliza la resiembra. O sea, en Colombia no está permitido sembrar una planta de hoja de coca. O sea, sembrar hoja de coca en Colombia es delito. Y acá creo que tenemos que optar por ese camino. Yo sí soy convencido de que la erradicación es un componente sumamente importante en la lucha contra las drogas y hay ejemplos clarísimos de eso. Por ejemplo, en la región San Martín se han erradicado de manera permanente durante 4 o 5 años en esa región y eso ha permitido que los programas de desarrollo alternativo y inversión privada ingresen a esa región y generen lo que ahora llamamos y reconocemos como el milagro del modelo San Martín. Sin la erradicación, la región San Martín probablemente estaría en una situación todavía de mucha presencia del narcotráfico. Entonces la erradicación ha cumplido un papel de ese componente de interdicción, de ese garrote que es necesario para enfrentar al narcotráfico, para que los otros componentes, como los programas de desarrollo alternativo, puedan estar presentes. Claramente la experiencia nos indica de que sin erradicación o sin un componente importante de interdicción no es posible que el campesino vea
riesgoso seguir produciendo, cultivando o viviendo de la hoja de coca. Entonces, el otro ejemplo es lo que está pasando ahora en el Monzón. ¿No? En el Monzón había cerca de 11.000 hectáreas de hoja de coca, se han erradicado. El último informe de Naciones Unidas señala que no hay más de 250 hectáreas, probablemente haya un nivel importante de resiembra, pero se ha entrado ahí a esa zona que era inexpugnable y la punta de lanza fue la erradicación. Entonces yo sí creo que la erradicación juega un rol muy importante. ¿Hay cultivos alternativos? ¿Se está desarrollando una actividad alternativa? Sí, sin dudas. Probablemente el jefe de vida, Alberto Tarola, nos pueda comentar. Haciendo programas de... Lo que pasa ¿qué pasa con la coca? Degrada los suelos, sí, ¿no? Entonces en Monzón estamos entrando con programas de reforestación para recuperar los suelos y con programas de asistencia directa a aquellas familias que ciertamente tenían a la siembra de la coca como ingreso principal. Entonces estamos desarrollando, instalando todos los programas de día, pero adicionalmente en Monzón, al que hace 3 años no se podía literalmente ingresar. ¿Qué cosa ha hecho el gobierno? El presidente Humala ha instalado 24 comisarías, ha llevado los programas sociales Beca 18, Pensión 65, y se está instalando un modelo que creo, no tengo la menor duda, va a seguir el éxito de San Martín. Digamos, de las 11.000 hectáreas que estaban sembradas con coca, ahora, ¿qué porcentaje estaría o qué cantidad estaría sembrada con cultivos alternativos, o eso no es posible porque los suelos ya no dan? Ya hay cultivos alternativos, especialmente cacao y de café, y en la zona baja estamos llegando más o menos al 35 o 40% de hectáreas con cultivos alternativos. Y es un proceso que es de mediano plazo, pero que creo que es irreversible. Porque es reforestación. Es reforestación, que también es un proceso muy especial, que permite la mano de obra inmediata, porque se le da una paga a las familias por cuidar del ecosistema. ¿Qué cantidad de áreas estaría? Estamos ingresando con 2 programas pilotos a partir del segundo semestre de este año, y yo creo que el próximo año esto se va a incrementar. Pero lo fundamental de Monzón, Jaime, es que es la segunda gran área conquistada por el Estado para la democracia. Ahí estaba Artemio, el 12 de febrero del 2012 se capturó Artemio, está un conjunto de organizaciones de narcotráfico, y hoy día puedo decir directamente, nos complacemos de que haya ganado las elecciones de Monzón un alcalde democrático como Pajuelo. El pueblo ha sacado al alcalde Job, que era el principal opositor, Job Abrego, el principal opositor a los cultivos alternativos de vida, y creo que eso también demuestra una madurez de la población que decididamente está apostando por el desarrollo con inclusión social. Si me permites, nosotros no sostenemos que todo tenga relación directa con la erradicación de cultivos. La erradicación por sí misma no sirve, sino va acompañada de un modelo que se llama desarrollo alternativo, integral y sostenible, que es lo que ha venido funcionando en el país. En consecuencia, no es fácil, es muy complejo, pero creo que estamos avanzando conjuntamente con las poblaciones y los gobiernos locales. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema del BRAEM, porque en el BRAEM no ha habido erradicación, y justamente Rubén Vargas publicó hace poco un artículo que decía que hay 2 estrategias distintas, una que ha tenido éxito y esta él vaticina que va a fracasar porque no hay erradicación en el BRAEM. Bueno, vamos a ver, pero vamos a una pausa y regresamos. En el BRAEM, sin embargo, se ha decidido no erradicar. Me imagino que por el hecho de que ahí está Sendero Luminoso, están estas columnas, y entonces era una manera de provocar una alianza entre Sendero y los cocaleros. Esto es una cosa peligrosa. Esa es, entiendo, la razón por la cual no se ha hecho. Pero Rubén tenía una observación sobre esto. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Debería de todos modos erradicarse en el BRAEM? A ver, en general, Jaime, creo que el problema del narcotráfico en el Perú tiene 2 escenarios. Uno, el que estamos comentando, el Alto Guayaga, donde se ha erradicado, donde los programas de desarrollo alternativo están teniendo cada vez más éxito, se están consolidando, se ha recuperado el Monzón, se ha erradicado actualmente en este año más de 30.000 hectáreas, y eso está muy bien. Pero el otro escenario, la otra cara de esta moneda es el BRAEM, ¿no? En el BRAEM hay 20.000 hectáreas de hoja de coca, pero sin embargo, si consideramos a la hoja de coca que está en la Convención Hilares, que son 13.500 hectáreas, tenemos en total como una sola zona productora de pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, que alcanza cerca de las 200 toneladas métricas anuales. O sea, más del 50% de la cocaína que sale, que se procesa, que se exporta del Perú, sale del BRAEM, considerando la Convención Hilares también. Entonces, ¿qué se hizo ahí para enfrentar este problema? Mi conclusión es que muy poco o nada. Las acciones de interdicción
es decir, destrucción de laboratorios, fue absolutamente esporádico y desarticulado. Las acciones de interdicción de insumos químicos a cargo de SUNAT han sido importantes, pero, por ejemplo, solamente como un ejemplo concreto, el puesto de control que se ha instalado en Machente, donde se instaló un escáner y donde estuvo presente ahí el ministro del Interior y la directora de SUNAT para presentar ese escáner. ¿Sabes cuántos kilos de clorhidrato de cocaína se han incautado de julio a diciembre? 350 kilos. ¿De clorhidrato o de insumos? Perdón, de insumos químicos. Es decir, la puerta del ingreso al BRAE no se ha incautado más de 400 kilos de insumos químicos. Y eso ya no están pasando por ahí por miedo al escáner, o sino por otros lados. Yo tengo mis dudas, porque hay insumos químicos como el hidróxido de calcio y otros que tienen que llevarse en grandes volúmenes. No se pueden llevar en la maletera del auto y no se pueden llevar tampoco por caminos de herradura, porque son grandes volúmenes, ¿no? Y el propio combustible, ¿están burlando al escáner o están corrompiendo al escáner? Yo tengo mis serias dudas de lo que está pasando en Machente. Creo que no hay todavía un trabajo serio. Yo me atrevería a concluir que lo que está haciendo SUNAT en materia de insumos químicos en el BRAE todavía es muy timorato, es muy débil, muy blando. Y el otro tema que es importante también señalar es la actuación de la policía antidrogas. Si juntamos a la policía, al contingente policial y militar en el BRAE, hay un poco más de 3.500 hombres. ¿Y sabe cuánto se incautó en lo que va del año, del 2014? Ni el 1.5% de la cocaína que se procesa en el BRAE. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener un contingente policial militar tan grande, con una logística y una inversión tan grande en esa zona? Es decir, paradójicamente, como siempre he señalado, la zona de mayor concentración militar y policial es al mismo tiempo la de mayor producción de cocaína. Pero ¿no? Tú dices en tu artículo algo interesante, y es que el precio de la hoja de coca y de la pasta o de la cocaína en el BRAE, no sé si a nivel nacional también, ha subido bastante. Y si ha subido bastante, yo me atrevo a formular la siguiente hipótesis: es porque la demanda no ha bajado, es decir, siguen viniendo las avionetas pese a las acciones de interceptación. Es decir, hay demanda, pero la oferta sí se ha reducido, y se puede haber reducido porque ya no hay los insumos químicos que había antes. Es decir, la SUNAT el otro día informó acá que ahí se ha reducido la importación, desde que se ha establecido el sistema, la importación de los insumos químicos que van para el narcotráfico se ha reducido en 36%. Es decir, los que pasan por aduana, porque el 80% más o menos de los insumos químicos que van al narcotráfico son importados. De esos se ha reducido 36% solamente ya por poder disuasivo, digamos, ¿no? Sí. Y se han rechazado otros que han venido. Y bueno, sí, la incautación en el puesto es poca, pero aparentemente entonces habría menos insumos que están llegando, eso estaría bajando la producción. Esa es una hipótesis que estoy formulando, porque ¿cómo explicas tú que haya aumentado tanto el precio? Porque hay mayor demanda. Hay mucho mayor demanda. O sea, no creo... Si la demanda de cocaína en el mundo ha crecido. No, lo que pasa es que tenemos un gran mercado que hasta ahora está creciendo en términos exponenciales, que es Brasil y Bolivia. Y el BRAE es una zona de abastecimiento de cocaína para el Brasil. Entonces, estos últimos meses, especialmente por los eventos deportivos en Brasil, por el inicio de la temporada de lluvias, se están aprovisionando de bastante cocaína, y eso ha presionado muchísimo para que el precio se dispare, tanto de insumos químicos como de la coca y de la propia cocaína. Entonces, yo no creo que el precio se haya disparado por escasez de los insumos, no, sino es por mayor demanda de la cocaína. Y además porque la ruta de extracción de la cocaína del BRAE es absolutamente libre e impune. No se hizo absolutamente nada para revertir esa situación del puente aéreo. O sea, las avionetas que circulan en el BRAE desde las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana es absolutamente visible e impune, y muchas de las bases muchos de los aeropuertos, de los narcoaeropuertos, están cerca de las bases contrasubversivas. Eso hay que decirlo con absoluta claridad y contundencia. Hay varios aeropuertos en Valle Esmeralda que están casi frente de las bases contrasubversivas. Sí, sí. ¿Y cómo es posible que eso siga ocurriendo? Entonces, no tiene la protección quizás de las bases. Entonces, vamos diciendo las cosas. Lo que está pasando en el BRAE es una situación muy crítica, y eso sin duda que está haciendo que la narcocorrupción esté avanzando a niveles cada vez más preocupantes, ¿no? A ver, definitivamente tenemos otras cifras. El tema, Brasil es el segundo país hace mucho tiempo de consumo de cocaína a nivel mundial. Entonces la demanda ha sido la misma. Segundo a nivel mundial en Brasil. La demanda ha sido la misma, y
Acá lo que se ha producido es una reducción drástica de insumos químicos que ingresan al BRAE. El gobierno, digamos, entre la policía y la SUNAT este año van a terminar con más de 3.200 toneladas métricas de insumos químicos incautados. Y es un golpe durísimo, es como 500% más de lo que se hacía antes. Consecuencia del BRAE, el problema lo entendemos complejo, es un problema que tiene varias aristas, pero que significa básicamente dos cosas desde el punto de vista de la estrategia de gobierno. En primer lugar, hay una condición elemental para ingresar con el tema de la interdicción, que es la pacificación de la zona. O sea, yo creo que en el Guayaba y en el Monzón se pacificó y luego ingresó el CORA y el Estado a través del tema de interdicción. En ese proceso estamos, se le han dado golpes durísimos a los quispe palomino, que son, yo creo que en este momento, mercenarios de narcotráfico. Y el segundo problema en el BRAE es el tema de la infraestructura. El gobierno está invirtiendo mucho en infraestructura, hay una carretera muy importante que se va a terminar seguramente a mediano plazo, y esta confluencia de factores hacen pues que el potencial del BRAE sea complejo. Frente a eso se le ha dado una respuesta bastante, digamos, contundente. Ha ingresado el Ministerio de Agricultura a través de ProBRAE, una unidad ejecutora que está concentrando y coordinando, ¿no?, los programas que todas las entidades del Estado de manera casi libérrima en su momento ingresaron al BRAE, pero sin ninguna coordinación. Eso demora, eso tarda mucho en articular. Pero, por ejemplo, había una meta de reconvertir 5.000 hectáreas de coca este año y no se ha avanzado nada, ni siquiera una hectárea. Entiendo que hay actas de compromiso con algunos parceleros, es un proceso muy complejo y creo que el próximo año vamos a poder dar unas cifras bastante mejores, ¿no? Yo fui quien sostuvo con reiteración, Jaime, que no era el momento de erradicar en el BRAE, pero hay que erradicar. Yo concuerdo que hay que erradicar y reconvertir al mismo tiempo, no simultáneamente. Pero el gran problema que hay en el BRAE, creo yo, en este momento es la injerencia extranjera. Y ahí me parece que sí está faltando un tipo de decisión para combatir las avionetas que impunemente vienen desde Bolivia. Claro. Nosotros tenemos un convenio con Estados Unidos a raíz del derribamiento de la avioneta aquella en Iquitos, el año 2001, que realmente nos resta soberanía, ¿no? Y eso no puede ser. La Constitución ampara, en otros, la Fuerza Aérea del Perú es responsable de la soberanía aérea. Ahí sí yo creo que está faltando algún tipo de decisión. Además, la declaración de seguridad de las Américas del año 2003 en México le dice a cada país que cada país es responsable de categorizar sus amenazas y sus respuestas a sus amenazas. Entonces yo ahí sí no veo ninguna razón por la cual el Estado no responda como corresponde y haya interdicción aérea letal. Lo que se prohíbe en ese convenio es la interdicción aérea letal. Y nosotros mismos, eso es un convenio que tenemos con Estados Unidos, pero por encima de eso creo que están los intereses nacionales. Bueno, habría que... ¿Qué se puede hacer con ese convenio? Digamos, ¿se puede denunciar ese convenio? Tengo entendido que el propio presidente ha tenido conversaciones ya en ese nivel con Estados Unidos, pero más allá de ello, Jaime, yo creo que es un tema de soberanía nacional. O sea, nada podría impedir que se haga ya interdicción aérea y tal. Porque lo que el gobierno ha anunciado es que el BRAE va a ser declarada zona de exclusión aérea, o ya fue declarado zona de exclusión aérea, no sé si me puede, Alberto, sí, ya fue Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo que significa que si hay una, digamos, nave, una avioneta que circula por ahí, está circulando, digamos, ilegalmente, y entonces puede ser derribada. Y se dijo, no sé si fue Urresti el que dijo, bueno, con artillería antiaérea se podrá derribar a estas avionetas que estén cruzando por ahí. Entonces, pero precisamente se han caído 2 avionetas, no sé si se han caído o de repente han sido derribadas, me pregunto yo. Bueno, yo pienso que esas avionetas se han caído de viejas, ¿no? Porque el precio de las avionetas de segunda mano para esta actividad son tan baratas que en un solo vuelo recuperas la inversión, ¿correcto? Entonces sacan 300 kilos a 350 kilos de cocaína. Pienso que el problema de las narcoavionetas en el BRAE es de que no estamos teniendo un verdadero control territorial allí. Tiene que haber un plan de control territorial y la Fuerza Aérea tiene que sumarse a este esfuerzo para poder, en principio, actualizar la carta aérea de esa zona y, en segundo lugar, lo que dice Otto, de una decisión soberana, política, ¿no? Oiga, comenzar a hacer la interdicción aérea. Están saliendo 4 o 5 vuelos diarios con 300 kilos, estamos hablando en el mes más o menos unas
48 o 58 toneladas. O sea, sí, pues. está saliendo mucha droga. Entonces, es necesario ahí replantear un control territorial y Pero una decisión eso, de la interdicción aérea. Eso en los 90 se hizo con mucha eficacia con los aviones Tucano. Esos aviones Tucano creo que ya no los tenemos. Estamos fabricando unos coreanos que no sé si van a tener esa capacidad o son Sí, solamente... sí tienen esa capacidad. pero no sé si ya están listos, es decir, ya tenemos la capacidad para, digamos, hacer esa interdicción Hay aérea. capacidad, Jaime. ¿Hay capacidad? Claro, no hay muchos aviones, pero lo que tenemos son suficientes. Podrían ser suficientes para el tipo de avioneta, ¿no? La avioneta no representa ninguna amenaza grave. Inclusive los helicópteros artillados, helicópteros de MiG-25 podrían tranquilamente emplearse para hacer interdicción. Hay fórmulas, lo que pasa es que ahí me parece que está faltando decisión política. Lógico, de repente lo que no se quiere es confrontar con Estados Unidos, pero creo que todo tiene un límite, ¿no? O sea, hay que definir bien hasta dónde, pues es un tema que afecta a la soberanía nacional, ¿no? De acuerdo, pero entonces, entiendo que también hacen falta radares, hace falta un sistema que permita ubicar a las avionetas, porque uno no puede estar dando vueltas eternamente, porque eso fue muy caro, ¿no es cierto? Entonces hay que, con un sistema, no sé si satelital o con radares, había un avión, el avión AWACS, que nos daban los gringos, o nos prestaban el servicio, eso ya no se podría utilizar, obviamente. O compramos un avión AWACS, que no sé cuánto cuesta, $200 millones, ¿cuánto cuesta un avión AWACS? O si no hay el avión AWACS, ¿cómo se puede trabajar este asunto? ¿Quién sabe? No, y la base, Jaime, de esto es... perdón, Alberto Taro nos iba a decir... Yo creo que el tema de la intervención aérea, y lo he hecho públicamente, yo creo que el Perú no tiene ningún impedimento para ejercer su soberanía en el espacio aéreo, soy uno de los convencidos de que debe haber intervención aérea. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero la intervención aérea tiene dos momentos, ¿no? El primero de ellos es, se necesita de un completo sistema de radares, porque los aviadores necesitan, ellos dicen que los ojos de un aviador son los radares. Sin radares, digamos, es muy difícil que ubiquen a los blancos. El sistema radárico en el gobierno lo encontramos un poco caído cuando asumimos el gobierno, pero ya se tomó la decisión, lo anunció hace poco el ministro de Defensa, de comprar 4 o 5 radares con los que efectivamente se va a poder hacer este tipo de trabajo. Y en segundo lugar... ¿Eso cuándo llegarían? Bueno, de lo que demore la licitación, ¿no? A inicio de este gobierno se decidió comprar 20 aviones KT-1P en coproducción con Corea. 2 de ellos ya están volando, en el Perú ya han sido traídos, y también son aviones que han sido pensados para ingresar al BRAEN, ¿no? Que van a complementar estas tareas con los radares. Así que creo que más temprano que tarde vamos a tener una respuesta del Estado. A esto se puede unir esta zona de exclusión aérea, que es una decisión para interceptar estas avionetas de la mejor manera, ¿no? Y en segundo lugar, creo que tenemos acá, hace poco hemos tenido una reunión bilateral con Bolivia, ¿no? El 90% de las matrículas de estas avionetas son bolivianas y también los pilotos. Ahí hay un problema porque, se lo hicimos saber también a los Estados Unidos, estas avionetas se compran al sur de Estados Unidos muy barato, ¿no? Luego las llevan hacia el Brasil y ahí las revenden hacia Bolivia, ¿no? Hemos ubicado la zona y lo hemos comunicado, ¿no es cierto?, de la misma manera a los Estados Unidos para que nos ayuden, ¿no es cierto?, a echarle un ojo. El Servicio de Inteligencia Nacional, la DINI, está funcionando. Está funcionando, este tema murió. Por lo menos podemos interceptar la cadena de compra. Ya la tenemos perfectamente identificada, ¿no? Que se complementa con, se han creado en Santa Cruz, en Bolivia, 4 escuelas de pilotos y avionetas. Así es. O sea, hay todo un sistema. No es aislado, es un engranaje que funciona perfectamente, ¿no? Claro. Sin embargo, Jaime, si me permites, siendo importante la interdicción aérea, pero eso tampoco resuelve todo el problema. Por supuesto. Es muy importante cortar este puente aéreo porque no puede ser que de manera impune se esté violando la soberanía nacional y se esté transportando desde la zona de producción a la zona de consumo casi de manera automática. En los 90 fue clave, eso fue importante desde mi punto de vista. Lo que terminó de generar esa crisis del 95 hasta el año 2000 en el tema del narcotráfico en el Perú fue básicamente la desarticulación de los carteles colombianos. Así es. Y claro, la interdicción aérea fue clave, pero desde mi punto de vista, ese hecho exógeno, la desarticulación de los dos carteles, hizo de que no haya compradores de cocaína o de pasta base acá en el Perú. Y eso fue lo que básicamente generó la crisis de la coca en ese quinquenio.
Es importante, sin duda, la interdicción aérea en el BRAE, como también lo es importante la interdicción de insumos químicos, como también es importante no seguir siendo observadores pasivos de esa enorme red de lavado de activos que existe en el BRAE, con las cajas municipales, las cajas rurales, las cooperativas, etcétera, que hasta hoy día, ayer, lanzaron alerta que son los principales centros que están lavando dinero del narcotráfico. Entonces, ¿qué está haciendo ahí la Superintendencia Nacional? ¿Qué está haciendo la UIF? ¿Qué está haciendo la Fiscalía para que eso no siga ocurriendo? Porque eso es de todos los días de hace muchos años atrás. Entonces, la interdicción aérea es muy importante, se tiene que hacer, pero insisto, no es la panacea que va a resolver el problema en el BRAE. El trabajo de la SUNAT, yo quiero insistir en esta parte. Sin duda de que los niveles de incautaciones han sido altos, mayores a los del año pasado. Rubén, antes de entrar a eso, agotemos la parte de la interceptación aérea. No sé, me parece que Otto pensaba que sí sí tenemos los radares suficientes. Hay capacidad, eso. Hay capacidad en este momento, bastaría con patrullaje aéreo disuasivo. Y patrullaje aéreo, claro que sí. Pero eso es costoso, ¿no? Es costoso, y toda operación de interdicción es costosa, Jaime. Pero se podría empezar, o sea, no podemos esperar eternamente, se podría empezar con un trabajo disuasivo. Bastaría en hacer patrullaje disuasivo en el corredor desde la frontera boliviana hasta la Convención y hasta el BRAE. Eso disuade, o sea, las avionetas no entrarían. ¿Van a entrar por otro lado? La autonomía que ellos tienen, la autonomía de vuelo no es tan extensa, o sea, no tienen mucha autonomía de horas de vuelo, o sea, no se pueden dar el lujo de bordear por otras zonas, o sea, sí funcionaría inicialmente, mientras se puede hacer lo ideal, que es tener radares y tener 20 aviones, ¿no? Claro. Yo, completando lo que dice Otto, ¿no? Yo tuve acceso a una entrevista al señor ministro de Defensa, al actual, al doctor Cateriano, y él dice, bueno, que la compra de los radares va a tener su tiempo, ¿no? Sí, y pues, que de repente termine el gobierno y todavía esa compra no se hace. Pero yo coincido con Otto que un patrullaje aéreo disuasivo, coordinado con los elementos de inteligencia de tierra. Pero ¿cuánto costaría eso? No, yo pienso que los vuelos Mazamari, Pichari, en helicóptero es una hora y pico, 50 minutos, y en estos aviones pues es mucho más rápido. Con vuelos disuasivos en esa área... ¿Hay una hora en la que vienen las avionetas? De 6 de la mañana hasta las 8:30, 9 de la mañana. Esa es la hora. Esa es la hora. Esa es la hora. O sea que es hora... Pero ahora, bastaría solamente, Jaime, con que ellos sepan de que va a haber vuelo de interdicción. Con eso disuade completamente. Nadie se arriesga a volar en una zona, la avioneta no puede parar arriba, ¿no? Ellos saben que pueden ser derribados. Disuade totalmente. Pero tendría que haber la intención y que ellos lo conozcan. Y empezaríamos a reducir drásticamente el ingreso impune que hay en este momento. Pero pongámonos en la hipótesis de que se rompe el puente aéreo. Volveríamos a lo que pasaba antes del 2008, es decir, con las rutas terrestres. El narcotráfico seguiría. Pero precisamente lo que está pasando, Jaime, ¿por qué se incrementa el costo de la droga? Es porque ellos saben que se viene un mayor control con los escáneres, va a ser más difícil el ingreso de insumos químicos, va a ser más difícil todo, entonces han aprovechado y hay una avalancha de avionetas para sacarlo lo más rápidamente posible, todo lo que puedan, porque después va a ser más difícil. Hay que confrontar eso, o sea, lógicamente, si hay interdicción aérea van a buscar alternativas para salir por la costa, nuevamente por los puertos, pero ya sabemos cuáles son los mecanismos, entonces, pero hay que cerrar el círculo, pues, no hay que dejar ninguna ventana abierta. Lo que considero es de que en el BRAE hay varios componentes, varios aspectos que simplemente están desatendidos. Yo quiero insistir en que no es posible que en el BRAE sea la zona de mayor concentración policial y militar y no se incaute nada. El 0.5% de lo que se produce ahí es número uno. Número dos, lo que está haciendo la SUNAT es importante, pero igual, sumado la incautación a nivel nacional, y donde se ha incautado más es por Junín, no en el BRAE, no llega al 10% de lo que utiliza el narcotráfico en la producción de cocaína. Entonces ahí hay mucho por hacer. ¿Qué está pasando en Machente? La SUNAT tiene que preguntarse, como también tiene que preguntarse al ministro de Defensa por qué, y el ministro del Interior, por qué sus hombres tienen tan poca productividad, teniendo semejante logística. Número 3, el tema del lavado de activos. Eso es una situación absolutamente capital y no se ha hecho nada. Bueno, absolutamente nada. De vida que puede responder a alguna de estas preguntas. Sí, con mucho gusto. Definitivamente tenemos otras cifras, pero todo esto tiene una explicación. Digamos, hay que ver un factor también. ¿Cuánta plata ha puesto el Estado para combatir el narcotráfico? Ya traigo un cuadro, si me lo permites, Jaime. Bueno, un segundo cuadro. Es un cuadro distractivo. A ver. A ver el cuadro. En el cuadro podemos ver claramente, en este caso, la comparación del gobierno anterior con este, en que por un lado está el presupuesto asignado a la
proyectos de actividad de desarrollo alternativo, y luego el número de proyectos, ¿no? En los 3 primeros años del gobierno del presidente Humala, el presupuesto casi es de 300% más, contando todo el periodo gubernamental anterior, y el número de proyectos es casi el 400% más, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Proyectos de inversión para el desarrollo alternativo, más dinero para la interdicción. Nosotros hemos subido a 74 millones de soles este año el presupuesto al CORA, ¿no? Y en general, este modelo de desarrollo alternativo, integral y sostenible ya tiene resultados, por una explicación también que es absolutamente objetiva, ¿no? Claro, pero la mayor inversión del gobierno y el Estado para este tema. Claro, pero estábamos hablando de BRAEN, donde no hay ningún resultado. Incluye, este presupuesto incluye al BRAEN es el 40% de la producción. Sí, y hay un trabajo muy importante. Puede levantar ya, por favor. Pero a la luz de los resultados, toda esta inversión que se está haciendo, vemos que no está rindiendo los frutos que necesitamos tener en el BRAE. ¿Correcto? Por ejemplo, hay programas de electrificación, de infraestructura, de carreteras, de canales de irrigación, que son los programas que va a cambiar la actitud de la gente, de poder desarrollar actividades productivas con la ayuda de los programas, pero este esfuerzo en infraestructura se tiene que hacer en el BRAE. Y lo que decía Rubén, el tema de la interdicción aérea no soluciona el problema. Por ejemplo, en el BRAE se han proliferado los clanes familiares, aquellos grupos de personas en torno a familias o conocidos que son los que acopian la droga. En el BRAE hay narcocomunidades, en el norte hacia el norte de Palmapampa, en la zona de Santa Rosa, etcétera, hay narcocomunidades. ¿Qué quiere decir? Que los laboratorios están dentro de las casas. Entonces, la policía, como decía Rubén, la Fuerza Armada, la Fiscalía, para desarrollar procesos de investigaciones especiales. El tema del lavado de activos requiere de un proceso de investigación especial que nos permita judicializar los casos. Yo sé que determinada gente lava activos, pero ese es un proceso largo, acopio de pruebas, carga de la prueba, testimonios, procedimientos especiales para cortar eso. El problema es que los Quispe Palomino han vuelto a tomar la iniciativa. Entonces, ya antes habíamos recuperado la iniciativa, ellos la han vuelto a tomar y hace tiempo que no hay capturas, y más bien ellos han realizado 2 o 3 ataques en los últimos 2 o 3 meses, ocasionando muertos, y han intentado detener nuevamente la construcción de la carretera San Francisco que ya se paralizó durante más de un año por un ataque anterior, ¿no es cierto? Y esa carretera es estratégica. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es decir, todo lo que estamos hablando no va a poder funcionar si es que no se retoma la iniciativa contra los crímenes. En el gobierno creemos, Jaime, si me lo permiten, que la condición elemental indispensable para los programas de desarrollo alternativo, inclusive de interdicción, es el elemento de seguridad, ¿no? En este gobierno se han dado, gracias a la inteligencia conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía, golpes contundentes a este clan de los Quilpe Palomino, ¿no? Claro, son un grupo que anda dando vueltas ahí, dándole protección al narcotráfico. Pero ya se reorganizó. Pero no en la medida en la que ellos mismos esperaban, ¿no? Es decir, inclusive tenemos datos de que el narcotráfico como que está obviando esta protección que inicialmente significaba una alianza directa entre ellos. Entonces el problema en el BRAE no solo es un problema de seguridad, pero también es un problema de narcotráfico, es un problema de inversión del Estado. Hay que decir, hemos hablado mucho del BRAE, pero hay que recordar que ya está saliendo cacao para Europa del BRAE, y está saliendo café del BRAE para Europa. Entonces es una pequeña muestra que va a ir increciendo y que va a significar el producto final. ¿Qué cosa es lo que queremos? Queremos el desarrollo para esa región, ¿no? Y queremos que contribuya a la balanza comercial del país y que signifique, nosotros lo sostenemos sin ninguna duda, que el BRAE va a ser la próxima gran despensa del país en los próximos años. Una pregunta, una curiosidad. No tenemos en este momento radares, pero tenemos una alianza estratégica, se supone, con el Brasil, que tiene radares. El sistema CIPAN. Entonces, ¿por qué no nos pueden dar ese servicio? La otra pregunta sería, Bolivia, ¿por qué no hacemos una alianza más fuerte con Bolivia para luchar contra todo esto? Y de Bolivia entran los insumos, porque son más baratos. Entonces
Hay que coordinar con Bolivia. Por eso es que está fortaleciéndose el narcotráfico en el Valle de la Convención. Hace 3 semanas y en Tambopata. Jaime, hace 3 semanas hemos firmado un acuerdo con Bolivia, una comisión binacional. Vamos a hacer 2 cosas para hacerla rápida, ¿no? Vamos a erradicar conjuntamente con Bolivia lo que es suyo, es un hecho inédito. En Sandia ingresamos por el lado de Perú y por el lado de Bolivia han pedido que los asistamos en la erradicación de cultivos. O sea que nosotros vamos a erradicar. No, vamos a llevar nuestras fuerzas hacia la zona de frontera y vamos a hacer una interdicción fronteriza y ellos del lado de Bolivia van a hacer por primera vez erradicación, ¿no? Y en segundo lugar están cerrando, por ejemplo, los famosos centros de pilotos. Ellos son conscientes del problema que tienen con las avionetas y estamos trabajando de manera muy coordinada en estos días las inteligencias policiales, ¿no? Y el caso de Brasil, Brasil nos está apoyando mucho en el trapecio amazónico. Se ha hecho una interdicción impresionante con Brasil entre el llamado trapecio 5, las policías de Brasil y Perú, que fue el paso previo al ingreso del Cora y de Vida a Caballococho, lo que es un frente que hemos abierto, que existían también hectáreas importantes de coca, y que demuestra que el esfuerzo trinacional, porque Colombia nos ha ayudado con el soporte, ¿no?, logístico desde su frontera, ha significado 2 cosas. 1, se han ido los narcotraficantes extranjeros de Caballococho. Y 2, estamos recuperando para las tareas de reconversión productiva importantes zonas del país históricamente olvidadas. No, pero te quiero decir que en esa zona hay una cantidad muy importante de cocales todavía. En la zona 6.000 según Naciones Unidas y estamos erradicando más de 2.500. En el gobierno anterior hicimos todo un trabajo de coordinación y cooperación con Brasil, ¿no? Y centramos nuestro centro de operaciones en Tabatinga. Y hicimos trabajos muy significativos. El problema que hay en la zona es que es una zona muy alejada y los recursos son muy escasos. Entonces, en esta zona tú, por ejemplo, tienes todo un procedimiento de elaboración de droga al estilo colombiano. No son estas pozas de maceración que incluso con coca verde. No la secan, ¿no? Y en el tema de los insumos, y seguramente Rubén me puede corregir, en el tema de los insumos, por ejemplo, realmente creo que las incautaciones que se han hecho a lo largo de estos años han sido muy importantes. Pero los químicos, los cocineros... Han sido mínimas, por favor. Hay 30.000 toneladas de insumos y se incautan 1.000. Entonces, 3.000, ahora 3.000 este año. 3.200 toneladas. Pero nosotros, en el gobierno anterior incautamos... ¿Pero cuál es el problema? El problema, Jaime, el problema es de que los químicos de las organizaciones criminales que trafican con drogas inventan sustitutos, claro. Entonces, si tú tienes los 5 químicos que son estratégicos para la elaboración de drogas, que son los ácidos, y a estos ácidos le encuentras sustitutos, si el limón exprimido que usas para el civil, la sal, la gasolina 84. Bueno, pero se les hará cada vez más caro. Entonces, por supuesto, más difícil. Ese es el tema de los insumos, ¿no? Entonces, es un poco complejo. Que se ha hecho incautaciones con relación al volumen del narcotráfico, de repente no representan importancia, pero sí se han hecho incautaciones muy importantes. Ayer se publicaba este libro de Cooperación en Seguridad por el IDI, y hace un análisis de todos los convenios que tiene el Perú con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile en materia de seguridad. Y la verdad que son ingentes, son una gran cantidad de convenios. Pero todos tienen un problema. Cuando haces la evaluación, la operativización de los convenios es nula. Excepto con Colombia, que se trabaja más o menos sostenidamente. Pero los demás, y si no hay una visión regional del problema, o sea, no hay solución. O sea, el problema de cuando Colombia ataca su problema solamente nos transfiere. Si atacamos acá, se irán a otro sitio. Pero ¿se puede o no se puede usar los radares de Brasil? Claro que sí, desde el año 2008 hay un acuerdo. ¿Para qué queremos comprar radares si podemos usar los de Brasil? Ya, hay que decidir hacerlo, ¿no? Sí, pues. Yo termino señalando básicamente que lo que a mí me preocupa mucho es que todavía no hay una idea clara de qué es lo que se puede hacer, se debe hacer en el BRAE. Lo que se está proponiendo, lo que se ha señalado que se iba a hacer, no está teniendo el suficiente éxito, no se están cumpliendo las metas y es la principal zona productora de cocaína del Perú. Bien, ya nos ha ganado el tiempo, nos hemos pasado de la raya. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Ha sido muy interesante esta discusión, hemos ido al grano y ojalá que hayamos bueno, yo creo que de aquí salen aportes y salen líneas interesantes para luchar contra este flagelo, que es un flagelo de la humanidad.
aunque la solución en última instancia debería ser, ese es mi punto de vista, la legalización de las drogas, porque de esa manera pues México no estaría al borde de ser un estado fallido y nosotros no tendríamos tantos problemas, no habría tanta corrupción y se podría combatir el problema mismo de la adicción. Muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión. Buenas noches.